Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos toca el tema medicina capilar y por eso nos acompaña el doctor Togo Bustamante, que es médico dermatólogo. ¿Cómo estás, Togo? Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. En principio, definir qué es la medicina capilar, qué abarca. Bien, la medicina capilar abarca el capítulo de las alopecias. Las alopecias es la caída del pelo. Sí. Esa caída del pelo, de la parte clínica, dermatológica, puede ser reversible o irreversible. No solamente la caída del pelo es la que uno ve frecuentemente que termina en calvicie, sino que hay patologías o enfermedades de la piel que pueden generar ese tipo de caída de pelo de alopecia. En general está la más frecuente, que es la alopecia que se llama el fluvio telógeno, que es una caída temporal y repentina del pelo, en el cual hay un recambio del pelo. Sí. Y eso es lo más frecuente, que es lo que se ve, que es en forma estacional. O sea, hay como algo instalado, como que hay épocas del año, no sé, otoño y primavera, bueno, que se cae el pelo. Sí, ¿Es así? Sí, un poco es así, pero ahí es una variante. Ahí es lo que uno ve en lo que es la evaluación del paciente en la alopecia. Por eso es que es muy importante, ante una caída del pelo, consultar al dermatólogo para que tenga una evaluación de qué tipo, o en presencia de qué tipo de alopecia estamos teniendo. En general, cuando hay una caída del pelo, sin un cambio en la estructura o en la calidad del pelo, eso se llama por recambio alopecia, que es un efluvio telógeno. Y ahí es lo que uno tiene que ver, es si hay un estrés corporal, y ahí uno pide hormonas, laboratorio, ¿sí? A ver si hay algo en el organismo que está pasando que nos haga poner a nosotros en estrés y genere un recambio del pelo, ¿sí? Sí. A veces pasa en forma espontánea y ahí es donde uno habla de un estrés emocional o por situaciones, que se vio mucho después de la pandemia en el COVID, se ve también en forma después de alguna cirugía, después de algún trauma, también después del embarazo, en el puerperio se ve una alopecia, una caída de pelo repentina, en donde ahí justamente no hay una pérdida de la calidad del pelo, sino hay una pérdida de la cantidad. Entonces ahí es donde uno evalúa y va dirigiendo los tratamientos. ¿Sí? Cuando escucha alopecia se imagina donde hay mechones que se caen y queda como el cuero cabelludo, pero no es necesario llegar a esa. Eso es como claro, un extremo. ese es otro tipo de variantes, como yo te contaba. Están las alopecias reversibles, en la cual hay una caída del pelo y uno con tratamiento puede volver a estimular el folículo piloso, y después hay alopecias irreversibles en donde hay un proceso inflamatorio y cicatrizal del pelo en el cual no hay más folículo piloso. Eso en general son más infrecuentes, por suerte, y está asociado a lupus o a queratosis folicular, a patologías inflamatorias que dejan cicatrices. Eso, por suerte, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es este tipo de caída o el afinamiento del pelo, que ahí es un poco donde en general el 80%, 70% de los pacientes consulta por la caída del pelo y el afinamiento del pelo. Claro. ¿Hombres y mujeres es lo mismo? Claro. ¿O hay diferencias? Sí, en realidad el tipo de lo que se llama alopecia androgénica, en el cual hay una predisposición genética asociada a cambios ambientales que nos generan este proceso de achicamiento del folículo piloso y va generando esa pérdida de la calidad del pelo, sea tanto en varones como en mujeres. Por supuesto que los varones es mucho más frecuente y el estadio final es la calvicie. Claro. Que hoy, con los tratamientos modernos que estamos haciendo en forma precoz, y la importancia también en la imagen que la sociedad va teniendo, por suerte está generando mucho más consultas y los tratamientos se están haciendo en forma, digamos, anticipada, y eso nos va generando o nos va retrasando esa evolución que puede llegar a tener el pelo. Hay cuestiones que son genéticas y hereditarias, pensando en esto de la calvicie. Digo, un padre con calvicie, ¿esos hijos tienen que estar más atentos? Exactamente. En general sí hay una cierta predisposición genética, en donde siempre hay una predisposición
en los familiares, pero muchas veces también suele aparecer como de inicio sí. de la familia como calvicie. No importa, digamos, porque en realidad no hay una correlación de la edad. Si uno tiene el padre con calvicie, sí, significa que va a empezar que eso antes de los 30. ¿Sí? Como hay otras entidades en la medicina en donde uno hace medicina preventiva porque si uno tiene un antecedente de un familiar con cierta patología, entonces claro, es conveniente, como empezar en el cáncer de mama. Claro. Exactamente. En este caso no se correlaciona tanto de esa forma, sino en general lo preventivo, lo que hacemos hincapié es que los pacientes para la consulta se fijen qué tipo de pelo tiene, qué calidad. La caída del pelo, no solamente la caída del pelo, sino cómo está la estructura del pelo, ¿sí? En la cual, en general, tanto en hombres como en mujeres, la alopecia holocraniana en el centro, ¿sí? De la calota, ahí es donde uno empieza a ver el afinamiento, la pérdida de la calidad del pelo, ¿sí? Entonces yo siempre lo que le digo a los pacientes es que se fijen que la calidad del pelo del costado, que siempre es la más gruesita, tiene que estar igual que la del centro. Claro. Y ahí es donde uno tiene que empezar a fijarse, no esperar a tener el pelo muy finito para llegar a una consulta, porque ahí es más difícil o los tratamientos no son tan eficaces. ¿El pelo se cae porque se debilita? ¿O por qué se cae? No, el pelo se va cayendo porque va generando, el pelo tiene una fase que se llama anágena, que es de crecimiento, sí, una fase telógena, que es de reposo, ¿no? Ajá. Entonces, de acuerdo al estadio en donde uno está, hay un porcentaje en donde el pelo está en fase de crecimiento y otra fase en reposo. Sí. Ahí es donde uno va viendo que si el pelo va entrando en estas dos fases, se va perdiendo la calidad y el largo del pelo. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde muchas veces, bueno, también está seteado genéticamente esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, el pelo de las cejas, sí, no es largo como el pelo de acá. Exacto. Porque genéticamente está seteado para que crezca un tiempo, claro, y se caiga y se reemplace por otro. Y uno no lo ve. Siempre el pelo se nos va a caer, que es otra de las cosas que uno le dice a los pacientes. Entre 70 y 100 pelos se nos cae en general siempre. El tema es cuando se hace evidente esto, claro, y ahí es donde uno tiene que consultar. Si hay temas así, cuestiones hormonales, cambios hormonales y demás, puede haber una caída también importante. Claro, ahí es donde uno tiene que evaluar al paciente, porque para que haya trastornos hormonales no solamente tiene que haber el afinamiento del pelo y la caída del pelo, sino tiene que estar pasando alguna otra cuestiones. Qué sé yo, que salga el pelo en otros lugares, que tengan acné o que tengan alteraciones en el periodo. Entonces, digamos, uno va haciendo diferentes síntomas para generar un síndrome y entonces ahí uno evaluar. Por eso que también es importante, antes de pensar cualquier tratamiento, hacer un laboratorio, hacer un chequeo clínico como para determinar que no hay ninguna situación hormonal o anemia o un déficit de alguna vitamina que esté generando eso, ¿sí? ¿Hay medicación que también puede provocar caída o afinamiento de pelo? Sí, bueno, hay medicación, generalmente es lo más infrecuente. Obviamente que los tratamientos que uno sabe en el cual se va haciendo los tratamientos oncológicos, sí, claro, o algunas que son los menos, por suerte, las terapias hormonales, también van generando la debilidad y la caída del pelo, ¿sí? Notamos algo, ¿no? Así que un pelo más fino que cambia. Llegamos al consultorio y ¿cuál es el procedimiento con ese paciente? Bien, ahí uno evalúa, como estamos hablando hoy, qué tipo de caída de pelo, sí, y cómo está el pelo, qué calidad tiene el pelo. Si uno ya descartó la parte clínica, que solamente, digamos, hay una alteración en la caída del pelo o el tamaño, uno ahí hace. Si es un tratamiento que solamente hay caída de pelo por un recambio que se llama, sí, fluido telógeno, ahí hacemos un tipo de tratamientos que es los más frecuentes, que son asociados a shampoo, a lociones, a vitaminas, ¿sí? Que sí, son muy conocidas en el mercado.
hay algunas más específicas. Ahí la única cuestión que hay que tener en cuenta es que los tratamientos, la eficacia son dosis dependientes. Entonces uno tiene que tomar una buena dosis de vitaminas para eso, ¿sí? Por ahí uno va a la farmacia y se automedica, o bueno, ahora está también bastante de moda el tipo de los colágenos, por ejemplo, los colágenos hidrolizados. En general son complementarios, ¿sí? Son como complementarios a la recuperación de ese pelo. Claro. Ahora, si el pelo empieza a estar más finito, a perder esa calidad, lo que estamos hablando, más finito y más cortito con respecto a otra parte del cuero cabelludo, ahí es donde hacemos los tratamientos con el finasteride, con el dutasteride, con el minoxidil y junto con la mesoterapia y el plasma rico en plaquetas. ¿Qué es la mesoterapia? La mesoterapia son como pinchacitos chiquititos que se van haciendo, ¿sí? Se llama el napash, que son superficiales, no son molestos, no son dolorosos, todos los pacientes se la aguantan muy bien. Y se ponen productos también para recuperar el pelo, ¿sí? Eso se hace en el consultorio y se hace con frecuencia. Hay diferentes protocolos de acuerdo a cada paciente y en general eso es parte de lo que se llama tratamiento de recuperación, para evitar la calvicie y llegar a un implante, un trasplante de pelo. ¿Y el plasma? Y el plasma rico en plaquetas es muy bueno, se está usando cada vez más. No nos olvidemos que son factores de crecimiento que cada uno lo tiene en la sangre. Entonces el procedimiento consiste en sacar un poco de sangre, se procesa, se centrifuga y quedan los glóbulos rojos abajo, el plasma arriba, y dentro de ese plasma están las plaquetas. Entonces ahí se llama plasma rico en plaquetas. Sacamos el pedacito de plasma donde tenemos la mayor concentración de plaquetas, esas plaquetas se activan y liberan los factores de crecimiento donde lo ponemos, en este caso en el pelo, para regenerar mejor el folículo piloso o el tejido. Se usa en un montón de cosas en medicina, se usa en odontología, se usa en traumatología, en recuperación capilar, como anti-age en el rostro, ¿sí? En este caso en el pelo, también dentro de las terapias complementarias es muy bueno, incluso también se usa para previo implante de pelo o posterior al implante para preparar el terreno del próximo implante, para que esos pelos dadores tengan mejor respuesta a la implantación como también a la permanencia del procedimiento. Todo y en cuanto a los tiempos, porque imagino que cuando llega al consultorio quiere resolverlo ya, ¿no? Claro. Pero hay procesos, tenemos que tener paciencia. Bueno, siempre en dermatología y los tratamientos de recuperación hay que tener paciencia para todo, porque si uno no se arma de paciencia los resultados no son rápidos e inmediatos. Entonces es importante ahí tener una constancia, ¿sí? Y también los tratamientos son agradables porque son cada 14 días, una vez por mes, uno lo va como regulando. Hay algunos que son semanales, pero en general uno va haciendo tratamiento y lo va reevaluando cada 3 meses, ¿sí? En general se trata de hacer bloques de 3 meses de tratamiento, de mesoterapia, plasma, junto con medicación, y se va reevaluando cada 3 meses los procedimientos. Más o menos en promedio, entre 6 meses a 1 año es lo que uno tarda en hacer una recuperación de un 60 o un 70% de la calidad del pelo que uno lo ha perdido, siempre hablando en alopecia androgénica. Claro. Pero en otros hay otros procesos. En otros, por ejemplo, que se me ocurre ahora, que te diría que la tercera en frecuencia, es menos frecuente, es la que me decías vos hace un rato, que es cuando uno se le cae un mechón y queda el cuero cabelludo sin pelo. Eso se llama alopecia areata. La alopecia areata es una alopecia que se considera autoinmune o autoinflamatoria, en el cual nuestro organismo ataca al folículo piloso y lo detiene, no generando el crecimiento del pelo en forma reversible, es transitoria. Claro. Pero en ese lugar, es otro tipo de alopecia, ahí muchas veces puede ser, si uno lo deja en forma espontánea, puede crecer el pelo nuevamente, o si no, uno hace infiltraciones con esteroides, con corticoides, con triamcinolona, a veces con el minoxidil tópico, para generar otra vez el pelo.
Claro. ¿sí? Por eso que hoy hablamos del efluvio telógeno, en el cual uno habla ahí de las vitaminas, los shampoos, las lociones, de la alopecia androgénica. En estos tratamientos son los más frecuentes que hacemos en el consultorio, con el plasma rico, con el minoxidil. La alopecia areata, autoinmune, con infiltraciones, ¿sí? Entonces, por eso que es muy importante la evaluación dermatológica previa para ver en presencia de qué tipo de alopecia tenemos. A lo largo del tratamiento, porque hablábamos también del un estrés, ¿no?, que puede llegar a disparar, ¿cómo es el acompañamiento del paciente, ¿no?, desde lo emocional? Porque hablábamos también, y vos mencionabas al principio, la importancia que tiene, ¿no?, el pelo para las personas, claro, en cuanto a la seguridad y demás, ¿no? Exactamente. Ahí, en general, uno trata de en ese ratito que uno tiene, hacer 2 o 3 preguntas disparadoras para ver en qué presencia o en qué estadio emocional está el paciente, alejado de hacer alguna terapia de acompañamiento. No, claro, pero sino ¿sí influye o no? Influye un montón y uno ve eso y uno lo nota. Entonces también el acompañamiento, bueno, psicológico en sus variantes, no siempre el acompañamiento, claro, psicológico tiene que ser de un psicólogo o un psiquiatra, sino también hay terapias alternativas que hacen bien al espíritu, al bienestar, que hace que también, digamos, el paciente tome todo esto de una mejor manera. Claro, y que se pueda comprometer y darle seguridad en cuanto a los resultados y a este tiempo, ¿no?, que tiene que transitar. Claro, sí, porque más que nada lo que uno le pregunta al paciente antes de empezar un tratamiento es cuánto influye el pelo en tu vida social. Claro. Un poquito, o sea, hay una escala de 1 al 10, entonces a uno le llama muchas veces la atención en el consultorio porque hay gente que no le resta importancia en la caída del pelo, que uno cree que va a venir por una consulta por el pelo y pregunta por otra cosa. Y hay gente que uno lo ve que está bien y influye el pelo. Entonces, siempre hay que adecuar el tratamiento, si bien a la patología, pero al paciente, cómo está, ¿no? Y tratar de ir acompañándolo. En los tratamientos en general, cuando uno va al consultorio, uno ya entabla una cierta relación y uno se va conociendo y también vamos orientando desde ese lugar también, ¿no? Todo por lo pronto y también atendiendo a la prevención. Ante cualquier duda, la consulta. Y vos lo vas a orientar, ¿no? Claro, la consulta dermatológica es clave para, más que nada para esto, para ver qué, ¿no? Porque en general, bueno, entiendo que los dermatólogos estamos con la agenda bastante como ocupada y nos llaman un turno y damos turno a un mes o lo que sea, y entonces ahí los pacientes van a la farmacia y se automedican o bueno. Pero bueno, es importante tratar de justamente esto, por lo menos tener una evaluación inicial, claro, como para ver dónde uno está parado y para después enfocar o encarar un tratamiento. Togo, muchísimas gracias por ayudarnos con este tema. Bueno, encantado. El doctor Togo Bustamante, médico dermatólogo. Hoy hablamos de medicina capilar. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.